Buenas tardes, hoy estamos en un nuevo reportaje en la cual hoy enfrentamos una nueva problemática, un nuevo guión, una nueva historia que contar en la cual le llamamos la sombra persistente de la violencia de género, eh, en, en la cual hemos estado enfrentando muchos casos a lo largo de nuestra historia como país, como personas. Y sobre todo en el caso de las mujeres, que ha sido una persistencia y ha estado presente y es un desafío actual. Ante todo, buenas noches. Hoy estamos adentrándonos en una realidad desgarradora que, a pesar de los avances y la creciente conciencia que sigue siendo una herida abierta de nuestra sociedad, la violación de los derechos humanos de las mujeres manifestada de forma brutal a través de la violencia de género. Hablamos de cifras alarmantes, de historias silenciadas es un flagelo que nos afecta a todos como personas y como hombres y mujeres. La historia de hoy se titula La sombra persistente de la violencia de género, un desafío actual. Comenzamos con la violencia de género. Es un fenómeno en la cual se ha persistido hasta el siglo XXI, recordándonos los sombríos de las profundas desigualdades y prejuicios que aún enfrentamos como sociedad cada día. Miles de mujeres en todo el mundo son víctimas de abusos físicos, psicológicos, sexuales y económicos, simplemente por ser mujeres. Estos actos no solo son crímenes, son violaciones directas a sus derechos humanos. Fundamental es el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad y a vivir sin ningún tipo de violencia. Un ejemplo, una de cada 3 mujeres sufre violencia sexual o alguna violación a sus derechos humanos. Las estadísticas de organizaciones como la ONU Mujeres son contundentemente y aterradoras. Las historias que encontramos son aterradoras, contundentes, y en la cual se pueden encontrar feminicidios, familias enteras, en la cual violencia intrafamiliar, psicológica, violencia a la dignidad. Pero también esto puede incluir diferentes tipos de características, diferentes tipos de esquemas o de prácticas que pueden llegar a afectar a las mujeres, no solamente de México, sino de todos los países. Un ejemplo puede ser la violencia machista, que demuestra que es un problema estructural arraigado en la discriminación de patrones. Él puede ilustrar una cruda realidad de lo que hoy tratamos impacientemente de controlar o de evitar. Podemos encontrarlos en el ejemplo que hoy presentamos, en la historia de Ángela, una mujer que vivió en carne propia esta violación de sus derechos humanos. Una historia que rescinde frente a la adversidad más extrema. El caso de Ángela cuando llegó, en la cual se encontraba dentro de su hogar, donde su esposo era quien la maltrataba. En la cual pues el caso nos muestra que esta mujer pues era una mujer más, era una mujer libre, era una mujer de aproximadamente 20 años que comenzó una relación normal y transformó en una pesadilla a partir del 2015 tras la muerte de su madre, su pareja, en ese momento en la cual la violentaba y la amenazaba diariamente. La historia de Ángela es desgarradora tras ser agredida de sus derechos como persona, en la cual, como usted y yo, tenemos derechos y nacemos con ellos. La violencia en la cual, pero este tipo de violencia no empieza un día para otro, empieza a partir de la cual, desde los golpes hasta desde lo verbal, psicológico, hasta llegar hasta lo físico. En este caso, al punto en la cual, mediante los celos y el maltrato psicológico, este hombre o este agresor decidió atentar contra la vida de su esposa con un arma de fuego. Ella, al abrir la puerta, la agarró, la sujetó, la estrujó,
le gritó, le empezó a gritonear, reclamar por celos, por acusaciones falsas, llegando al punto de llegar a amenazas de muerte, amenazas de que le iba a disparar. Pero como ya era algo recurrente, ya no le tomaba importancia a nuestra víctima. Hasta que en un momento escucha 2 disparos y cuando voltea a ver, empieza a ver sangre que empieza a derramarse de su cuerpo. El atacante huye y sus hijos que vivían con ella pues... El feminicidio de Cecilia Monzón y la lucha por la justicia. El 21 de mayo, la abogada y activista feminista Cecilia Monzón fue asesinada en San Pedro Cholula, Puebla, cuando 2 sujetos en motocicleta le dispararon en 6 ocasiones mientras conducía su vehículo. La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo al político Javier López Zavala, expareja de Monzón, como el presunto autor intelectual del homicidio. El caso provocó una amplia movilización social y condenas por parte de diversas instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A 3 años del crimen, su madre Cecilia Pérez continúa exigiendo justicia y denuncia la impunidad y el maltrato institucional que enfrentan las víctimas de feminicidio en México, donde el 95% de los casos permanecen impunes gracias a la presión social. Puebla y otros 10 estados aprobaron la ley Monzón, que retira la patria potestad a feminicidas. Discriminación laboral hacia mujeres trans en México. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, ha señalado que las personas con orientación y o identidad no normativa representan mayores probabilidades de que se les niegue el empleo y o sufrir algún tipo de violencia en los centros de trabajo y empleo. En particular, las mujeres trans enfrentan una discriminación significativa en el ámbito laboral, siendo frecuentemente rechazadas en procesos seleccionados o enfrentando condiciones laborales adversas. Esta situación refleja una violación al derecho al trabajo digno y la igualdad de oportunidades, perpetuando la exclusión y la vulnerabilidad de estos grupos. El aumento de crímenes de odio contra las personas LGBTQI+ en Colombia. En Colombia, la violencia contra la comunidad LGBTQI+ ha alcanzado niveles alarmantes en los primeros 4 meses del 2024. Se registraron 38 asesinatos de personas de la comunidad, más del triple comparado con años anteriores. Casos como el de Sara Mirey, una mujer trans asesinada brutalmente en Antioquia, y el del biólogo italiano asesinado tras usar una aplicación de citas, visibilizan esta ola de violencia. Wilson Castañeda, director de la ONG Caribe Afirmativo, denuncia la impunidad y la falta de acción estatal, señalando que solo el 6.5% de estos homicidios superan la etapa de preliminares en el proceso judicial. La criminalización, el control territorial por bandas y los perjuicios sociales y policiales intensifican la vulnerabilidad de esta población. Persistencia de la LGBTI-fobia en entornos familiares y educativos en España. El Observatorio contra la LGBTI-fobia de Vitoria-Gasteiz, Ixune, ha alertado que el entorno familiar y educativo continúa siendo un espacio inseguro para las personas de la comunidad. Durante el último año se registraron 24 incidentes, aunque se detectaron 33, incluyendo casos graves como el de 2 jóvenes lesbianas obligadas a abandonar su hogar por rechazo familiar. El informe denuncia insultos, agresiones físicas, pintadas homófobas y la discriminación interseccional, especialmente hacia personas trans y racializadas. Además, se subraya que el acoso escolar sigue siendo presente debido a la invisibilización estructural y falta de protocolos efectivos. Ixune exige más ampliación institucional y compromisos sociales para proteger los derechos del colectivo. Marcha contra el aborto en Ciudad de México y discursos de odio. El 5 de mayo del 2025, miles de personas marcharon en Ciudad de México en contra del aborto, denunciando la interrupción del embarazo y pidiendo integrales para madres y protección de los derechos humanos de los no nacidos. Si bien la manifestación se desarrolla de manera pacífica, preocupa que el tipo de eventos se difundan discursos que estigmatizan a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, calificándolas como asesinas, promoviendo la información falsa sobre el aborto. Estos discursos de odio atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y perpetúan la discriminación y la violencia de género.
Estas noticias reflejan la urgente necesidad de proteger y garantizar a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQI+, promoviendo una sociedad más justa e inclusiva. De todas las notas periodísticas que yo busqué, elegí estas 5. La primera es el transfeminicidio en Chiapas, que está en aumento. El resumen de esta cita es que Chiapas registra un aumento de transfeminicidios y agresiones en contra de las mujeres lesbianas, destacando la falta de legislación que protege a la comunidad LGBT. La segunda que encontré es sobre que México es el segundo país en América Latina con más transfeminicidios. El resumen es que México ocupa el segundo lugar en América Latina en transfeminicidios, con 61 casos documentados en 2024, y esto impulsa una iniciativa para tipificar este delito a nivel federal. La tercera es Andalucía registra entre 1 y 2 violaciones al día. El resumen es: se reporta un incremento del 13.1% en agresiones sexuales con penetración en Andalucía durante los primeros 3 meses del 2025, superando la media nacional. Cuarta también va relacionada a los transfeminicidios en México, que es la invisibilidad y la impunencia ante todos estos casos de transfeminicidios en México. Se documenta el caso de Vanessa, una mujer trans asesinada en la Ciudad de México, resaltando la impunidad y discriminación en la investigación del caso. Esta es sobre un funcionario público, que es la discriminación LGBT y violencia política de género en México, porque hasta en los políticos se da ese tipo de violencias. Ese es el caso de Denise Chávez Vallejo, que es una candidata a diputada que enfrenta un incidente de seguridad vinculado a su identidad de género y participación política. Dando un análisis de todas las notas que dije, en el primero de Chiapas tenemos que los puntos que más se resaltan es el derecho a la vida y la seguridad personal, el derecho a la identidad de género, el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho al acceso de justicia. El aumento de los feminicidios y agresiones contra mujeres lesbianas en Chiapas evidencia una grave violación a los derechos fundamentales de la comunidad LGBT. La falta de legislación específica y la ausencia de políticas públicas que protegen a estas poblaciones perpetúan la impunidad y la discriminación en México. Segunda nota sobre que México es el segundo país en América Latina con más transfeminicidios. Tenemos que los puntos más claves es que se viola el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de género, el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho al acceso de justicia. Dado a la alta demanda de transfeminicidios en México y la falta de tipificación del delito a nivel federal, todo esto refleja una grave omisión, o sea, una grave como que no les importa en la protección de los derechos de las personas trans. La iniciativa para modificar el Código Penal Federal busca subsanar esta deficiencia y garantizar justicia para las víctimas. Por el de Andalucía, tenemos que se violan el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a vivir a una libre vida sin violencia y el derecho al acceso de la justicia. El incremento de agresiones sexuales en Andalucía supera la media nacional, pone en evidencia la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres garantizando su derecho a una vida libre de violencia. De la diputada Denise tenemos que se violan el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de género, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la identidad de género y el derecho a la seguridad personal. Esta activista es una activista trans y candidata a Diputación Federal. Fue víctima de un incidente de seguridad que está siendo investigado como posible acto de transfobia y su equipo denunció que este ataque busca desincentivar su participación política por su identidad de género y su activismo. El caso refleja una forma de violencia política motivada por prejuicios de género e identidad sexual. Nota de la comunidad LGBT que protesta contra la violencia de transfeminicidios en Ciudad de México. Los derechos que se violan es el derecho a la vida, el derecho a la identidad de género, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a vivir una vida libre sin violencia.
La protesta revela el hartazgo social ante la violencia sistemática que sufre la comunidad trans en México, la falta de reconocimiento del transfeminicidio como una figura penal independiente perpetúa la impunidad y desprotección legal de estas víctimas. Hola, mi nombre es Ashanti Villalpando. Yo les voy a estar compartiendo algunas noticias que se han hecho virales alrededor de redes sociales referente al tema de las mujeres, de la protección de las mujeres, feminicidios, etc. Y también de la comunidad LGBT, de algunos actos de odio o crímenes que se han cometido en contra de ellos. Me voy a estar enfocando en las noticias que se han difundido por medio de redes sociales, especialmente en TikTok, puesto que es una de las plataformas más utilizadas por la juventud y es una en las que las noticias se difunden en cuestión de segundos, que si lo vemos por el lado positivo es algo bueno porque las noticias tienen muchísima más difusión de la que tendrían en medios convencionales de comunicación. Sin embargo, lastimosamente algunos de estos hechos han tenido que ser presenciados por las personas que utilizan redes sociales, como el famoso caso de la influencer Valeria Márquez, que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, pues sí, nos vamos a enfocar en esas noticias que lamentablemente han sido virales, iniciando con uno de los casos que fue más polémico y controversial y también conmovió a todas las redes sociales, y es el caso de la influencer Valeria Márquez, de 23 años, quien el pasado 14 de mayo fue asesinada a tiros en su propio salón de belleza mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. Lo que ocurrió fue lo siguiente: el 14 de mayo, mientras ella hacía una transmisión en TikTok, recibió un paquete de un hombre desconocido por el cual mostró preocupación. Sin embargo, después de eso, otro hombre la sorprendió y le disparó, asesinándola. La fiscalía sigue investigando bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, en las redes sociales se especula acerca de su expareja, por el cual la influencer ya había presuntamente expresado preocupación y lo había responsabilizado en caso de que algo le pasara a ella o a su familia. Por ahora, el caso sigue sin resolver y sigue causando bastante conmoción en las redes sociales. Ahora, hablando de otro tema un poco y basándonos más en estadísticas, vamos a hablar acerca del aumento de la violencia contra adolescentes trans en las escuelas en México, ya que un estudio reciente reveló que en Ciudad de México el 60% de los hombres trans y el 57% de las mujeres trans han sido objeto de burlas, de amenazas, comentarios hirientes o incluso agresiones en la escuela, un lugar al que se supone que van simplemente a aprender y a convivir con sus amigos. Además, entre el 27 y 29% de los adolescentes reportan haber sufrido agresiones físicas, desde empujones, rasguños, golpes, hasta peleas entre uno o más estudiantes. Uno de los aspectos más recurrentes es la negativa del personal escolar, es decir, los maestros, los asistentes, directivos, los cuales se rehúsan a reconocer la identidad de género de los estudiantes. El 61% de los varones trans indica que sus maestros insisten en llamarlos con nombres con los cuales no se identifican, al igual que el 43% de las mujeres trans. Y siguiendo con estadísticas, vamos a hablar acerca de los preocupantes datos dados por el INEGI, ya que se reveló que el 60% de las personas LGBTQ en México han sido víctimas de algún tipo de violencia, una cifra mucho mayor a la registrada para la población no LGBTQ, con el 40%. Además, el 28.7% de las personas LGBT han tenido ideas o intentos suicidas, en comparación con el 8.9% de la población LGBT. Estamos hablando de más del 20% de aumento en contra de la población LGBT. Estas cifras reflejan una urgente necesidad de políticas públicas que protejan a esta comunidad, así como de apoyo psicológico, lo cual es muy importante para que estas personas sepan que son protegidas y que son apoyadas por la comunidad. Regresando un poco al tema de redes sociales, vamos a hablar acerca de la famosa ley Paola Buenrostro, quien fue una trabajadora sexual que fue asesinada en su punto de trabajo, y su historia fue compartida por una de sus compañeras, Kenia, quien ahora se dedica a difundir noticias acerca de la violación de derechos de personas transgénero. En lo que va de 2025 se han registrado al menos 5 transfeminicidios en México, y la ley Paola Buenrostro, que fue aprobada en la Ciudad de México en 2025, tipifica el transfeminicidio como un delito y establece penas de 35 a 70 años de prisión. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos todavía por la aceptación de las personas y de los gobiernos. Activistas han exigido que se implemente a nivel nacional, puesto que esto es necesario no solo para proteger los derechos de estas personas, sino para proteger su dignidad y evitar que los transfeminicidios sigan ocurriendo a nivel nacional, y es algo totalmente lamentable
pero necesitamos más leyes y políticas que establezcan protección para estas personas. Estos casos que les compartí el día de hoy no solamente reflejan la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas y el sistema judicial para proteger los derechos de las mujeres y personas LGBTQ, sino también reflejan una necesidad de la representación de mujeres y personas LGBTQ tanto en el sistema judicial como en otros ámbitos de la sociedad. Es fundamental que las autoridades y la sociedad civil trabajen conjuntamente para erradicar la violencia y la discriminación. Todo esto para el bienestar de nosotros mismos como sociedad. Buenas noches. La nota que yo escogí son los crímenes LGBTIQ y homofobia en África. Hoy ponemos el foco en una preocupante realidad que se vive en el continente africano, donde los derechos de las personas LGBTIQ más se ven gravemente amenazadas. Un reciente informe revela que en 32 de los 54 países de África, las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales, con castigos que van desde las largas penas de prisión hasta la pena de muerte. La situación es alarmante y se ha recrudecido en los últimos meses en varias naciones. Uganda, leyes severas y violencia creciente. Uganda se ha convertido en uno de los casos más preocupantes, ya que la ley contra la homosexualidad aprobada en este país impone castigos extremadamente severos. La homosexualidad con agravantes, que incluye relaciones con menores de 18 o mayores de 75 años sin consentimiento, pueden ser castigadas con la pena de muerte. Las relaciones homosexuales consentidas o el intento de tenerlas se castigan con cadena perpetua de 10 años de cárcel. Además, cualquier acto que se interprete como promoción de la homosexualidad es considerada como un delito grave. Desde la aprobación de esta ley, los ataques y la violencia contra la comunidad se han disparado. Solo entre junio y diciembre del 2024, la ONG local documentó 379 casos de violencia, incluyendo amenazas, agresiones físicas. Aunque la Fiscalía ha ordenado una revisión de los casos, 5 procesos de homosexualidad con agravantes ya están en juicio y 59 personas han sido acusadas formalmente. Panorama general de Ghana, Kenia, Burundi, Nigeria y Tanzania. Lamentablemente, la situación en Uganda no es un caso aislado. En Ghana, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que no solo castiga las relaciones entre personas del mismo sexo, sino también la defensa de los derechos de este colectivo. Esto pone en riesgo a activistas, periodistas y organizaciones que abogan por la igualdad de género. Kenia podría endurecer aún más su legislación, ya que contempla hasta 14 años de prisión por relaciones homosexuales con un nuevo proyecto de ley. En Burundi, la represión es palpable. En febrero, 24 personas fueron detenidas en un taller sobre inclusión económica, 7 de ellas condenadas por homosexualidad o incitación licenciosos. La muerte de una persona absuelta bajo custodia ha generado gran preocupación. Los comentarios homofóbicos del presidente, incluso sugiriendo la lapidación, han intensificado el temor. Nigeria también ha visto detenciones masivas. 69 hombres fueron arrestados por celebrar una boda entre personas del mismo sexo y 76 más por una fiesta de cumpleaños interpretadas como comunidad o reunión LGBTIQ+. La situación en Tanzania es igualmente alarmante como en todas las demás. El Ministerio de Educación ordenó retirar cualquier libro escolar con contenido sobre diversidad sexual o de género. Aún más preocupante, se ha planteado la castración para quienes mantengan relaciones homosexuales consentidas e incluso la pena de muerte por parte de algunos miembros del Parlamento. Este patrón de leyes restrictivas, violencia y retórica de odio en varios países africanos subraya la urgente necesidad de protección y defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Seguiremos informando sobre la grave situación que se vive en África. Por lo pronto, hasta aquí mi información.